Porque como siempre digo, los negocios tienen alma y corazón. Y si tus emociones, tu mente y tu cuerpo no están alineados, te aseguro que tu negocio no va a conseguir resultados. Hoy en Negocios y Emociones hablamos de cómo conseguir ser resiliente para resurgir tras una crisis. Y qué mejor momento que ahora para hablar de esto. Y es que tener un negocio significa encontrarse constantemente frente a adversidades y desafíos que cuando no se está preparado, sobre todo mentalmente, pueden acarrear una muerte precoz de la empresa. ¿Pero es posible entrenar la resiliencia? Para contestar esta pregunta y muchas más, tenemos con nosotros a nuestra experta coach, experta en cerebros y directora del Instituto de Neurocoaching y amiga de la casa, Isabel Sousa. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Marilo. Pues nuestra experta en cerebros, sabes que me encanta llamarte así. Sí. Bueno, eso es lo que trato, ¿no? El dar claves a las personas para entrenar esta máquina tan potente, pero tan desconocida. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, recordando, Isabel, qué es esto de la resiliencia, porque muchas veces utilizamos términos que ya empiezan a estar en nuestros vocablos habituales, pero hay que recordar qué es, ¿no? Sí, la resiliencia, pues como tú muy bien has dicho, es la capacidad de resurgir frente a una adversidad importante, ¿no? Normalmente cuando hablas de resiliencia te estás refiriendo, bueno, pues a temas bastante fuertes a nivel de cambios o de situaciones nuevas. Entonces, es la capacidad de superar esa situación e incluso de verte reforzado, de salir reforzado. Eso ya como es el aprendizaje mayor, el sumum, ¿no? de la resiliencia. Sí, pero suele pasar, porque como tocas fondo, ya sabes que más bajo de ahí no llegas, entonces sale una fuerza interior que dices, mira, ahora ya lo doy todo, y en ese darlo todo, pues normalmente es que creamos cosas alucinantes, ¿no? Sí, la verdad que este es un momento en el que ser resiliente o aprender a ser resiliente es más importante que nunca, porque con todo lo que hemos vivido, con todo lo que estamos pasando a nivel personal y a nivel empresarial, ¿no? Sí. Es muy importante aprender a serlo, ¿no? Sí. Y como tú siempre nos dices, esto también se entrena, ¿no? Esa es la gran noticia, claro, es que esto se entrena. Claro que sí. Fíjate, ¿sabes que a nivel de estudios científicos está probado que hay cerebros más entrenados para la resiliencia que otros? Entonces es una cuestión de ponerse en marcha y saber que es una capacidad que podemos adquirir. Es más, fíjate, yo haciendo un poco pues el esquema del programa, claro, yo al final he llegado a la conclusión que probablemente la resiliencia es la habilidad personal más importante de nuestra especie y que nos ha ayudado a llegar aquí. Porque, o sea, si vamos un poco al pasado, ¿cuántas catástrofes hemos superado como grupo, como comunidad, ¿no? Sí, increíble. Y siempre, si lo ves, siempre de esas catástrofes vamos a un pasito más hacia adelante, ¿no? A un pasito evolucionamos más. A partir de ahí, ¿no? Como especie y, por supuesto, a nivel personal y en nuestras empresas. Porque, ¿cuáles serían esas fases por las que todo emprendedor o dueño de un negocio pasa, ante una crisis, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues mira, esto es un poco como dicen las fases del duelo, pero aplicado a temas de empresa. Entonces, primero es el caos. ¿Vale? El caos total, el miedo, ¿no? Luego viene una fase de incertidumbre grande y a partir de ahí empezamos ya como un poco a remontar, a tranquilizarnos, a calmar la mente y a enfocarla en buscar alternativas. Y ahí viene, bueno, pues cuando nosotros empezamos a ser creativos y a desarrollar nuevas soluciones. Entonces, es normal, las fases, ¿no? Sí, pasamos por una crisis y luego de ahí nos recuperamos. Tenemos esa incertidumbre, ese miedo, ese estrés que nos genera todo ese cambio, claro. Y de ahí es donde empieza a venir la recuperación. Es importante identificar, ¿no? las fases para que el espectador vea, pues mira, pues yo estoy en la fase de miedo, en la de incertidumbre, en la de recuperación, ¿no? Porque a partir de ahí hay que actuar de una manera o de otra. Sí, sobre todo, a ver, yo creo que también a veces es necesario el permitirte estar en alguna de las partes de estas fases un poco más complicadas, ¿no? Y claro, no desesperarte, saber que siempre hay una luz
al final y que nosotros vamos a tener esa capacidad de recuperación. Sin duda. ¿Qué condiciones entonces tenemos que tener, Isabel, para ser resilientes? Vamos a meternos entonces ya en harina. Bueno, fíjate que esto es una de las circunstancias que se han estudiado bastante, porque claro, es importante saber qué cualidades tengo que tener para ser resiliente. Yo creo que una de las principales es tener capacidad de adaptación. Y en eso el ser humano se muestra único. Bien es cierto que a veces como que nos cuesta esto de integrarnos en el cambio, sentimos esta resistencia natural de nuestro cerebro a todo lo que es nuevo. ¿No? Pero eso sí sabemos que es simplemente un programa automático de nuestro cerebro y tenemos la certidumbre de decir, bueno, es que el cerebro a veces me miente, ya sabes que es un poco miedosillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues saber el superar ese primer obstáculo y decir, bueno, es que yo tengo capacidad de adaptación. De hecho, seguramente yo puedo buscar en mi historia privada ejemplos de momentos en los que yo he superado determinadas cosas que pensaba que no. Entonces, bueno, pues esto es importante. Sí. Lo segundo es entrenar al cerebro para ser resiliente. Es decir, fíjate que hay una parte del cerebro, que es el córtex prefrontal, la parte más racional, que cuanto más la entrenamos, cuanto más fuerte es, sobre todo la parte izquierda, mayor capacidad tenemos para parar las conductas impulsivas, para crear y desarrollar más pensamientos positivos y para inhibir las reacciones que no son positivas frente a acontecimientos externos. Entonces, bueno, entrenar ese cerebro, ya sabemos, en meditación, en saber estar en el malestar sin perder la calma, en ese diálogo interno que me apoye, todo eso me va a favorecer, lógicamente. Vamos a entrar ahora en conocer específicamente con lápiz y papel. Sabes que siempre nos gusta dar, pues venga, esas claves para que se las lleven y puedan empezar a aplicarlas en su día a día. Pero ¿qué diferencia, Isabel, a una persona resiliente de una persona que no lo es? Pues para mí la principal diferencia es que uno es una víctima y otro es protagonista de su vida y lo sabe. O incluso podríamos decir más que protagonista, director, que es el que dirige a los protagonistas, ¿no? Entonces, fíjate que para empezar a desarrollar el tema de la resiliencia, lo primero que nos tenemos que dar cuenta y el primer paso a hacer es eliminar la queja de nuestra vida. Porque si ya la situación es complicada, que yo me queje no me va a ayudar en nada. Es lo peor, pero es que no te ayudas a ti y no ayudas a los que tienes a tu alrededor, porque estar con una persona que está permanentemente quejándose y en la queja es que genera, en los equipos, en todo, genera pues esa tensión constante de que qué mal está todo y no es así, ¿no? Además es que si tú a base de quejarte estás reforzando ese mecanismo, ese programa, y lo único que le estás mandando señales a tu cerebro de que eres una víctima. Y si tú envías constantemente este mensaje, tu cerebro va a actuar como víctima y solo va a ver las dificultades, solo va a centrarse en lo que no se puede hacer. Con lo cual, pues bueno, cuando identifiquemos a una persona que está permanentemente en la queja, es nada resiliente o muy poco resiliente y es ahí donde tiene que empezar a actuar. Con lo cual, pues bueno, es una clave estupenda para empezar a trabajar. Vamos a ver entonces cómo se entrena esa resiliencia, esos pasos que tienen que dar nuestros espectadores, Isabel. Bueno, pues algo que yo creo que cambia un poco las circunstancias es lo que llamamos reencuadrar. ¿Vale? Reencuadrar la situación. ¿Qué significa? Significa, bueno, poner otro marco a lo que está pasando y visualizarlo y verlo desde una perspectiva o desde un ángulo distinto. Por ejemplo, si yo en vez de pensar o repetirme, esto es un desastre, mira lo que ha pasado, lo que no puedo hacer, yo me pregunto, ¿cuál es la oportunidad que todavía no estoy viendo? ¿Vale? Entonces,
Parece que no, pero las preguntas que nos hacemos son fundamentales porque dirigen el cerebro, date cuenta que es obediente, entonces va constantemente a darte respuesta a la pregunta que tú hagas. Si yo me pregunto ¿por qué esto me ha pasado a mí?, el cerebro me va a decir, mira, te ha pasado porque tal, porque cual, porque Y tal. ya te busca todas las justificaciones y ya te quedas ahí. Es que de ahí no sacas sales, nada. claro. Pero si yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la oportunidad que aún no estoy viendo? El cerebro empieza, venga, oportunidad, ¿dónde está? Me enfoco en otras partes de la realidad. Y eso lo estamos viendo en todas las oportunidades empresariales que están surgiendo de esta crisis. Y en Exactamente. cómo nos estamos reinventando todos los empresarios, todos los negocios. Pues porque, bueno, si sales de la queja y eres capaz de abrir ese encuadre que dice Isabel, de repente las oportunidades aparecen, porque la vida está llena de oportunidades maravillosas. Claro que sí. Y muchas empresas se pueden ver reforzadas, porque Claro. fíjate que otro aspecto muy importante es entrenar esa capacidad de reinvención. Claro. O sea, hemos visto muchísimas empresas que no la han tenido esa capacidad y han muerto. Por ejemplo, Kodak. Claro. Bueno, pues no supo ver, o Blackberry. lo vio, pero creyó que la cámara digital no era No iba a nada llegar. interesante. Bueno, pues ahí él puso todos los palos para estar fuera del mercado, ¿no? Hay un entrenamiento que te he oído alguna vez y que me gusta mucho, que es el de practicar la renuncia alegre. Cuéntame esto, cuéntanos. Pues sí, mira, ¿en qué consiste también? Pues consiste en que no necesitamos, para que nuestro negocio vaya adelante o para que nosotros nos encontremos bien, muchas veces no necesitamos tantas cosas y tantos requisitos como nos planteamos. Es decir, que nosotros podemos muchas veces, con lo que nos ha quedado de la empresa, con la situación, podemos renunciar, por ejemplo, alegremente a vivir la misma situación que antes y empezar de nuevo. Pero es una actitud mental que te descarga la mochila. Es Claro. decir, son esas actitudes que te ayudan a ir ligero, a avanzar, a no quedarte estancado en el pasado. Entonces, renunciar alegremente pues yo en el pasado hacíamos, o esto antes vendíamos, o no, ya estamos está. en un momento, Ya no está. renuncia a eso. De y manera alegre, ¿no? empieza de nuevo, sí, con actitud, quiere decir. Y encontrar el sentido de la vida, esa me encanta. Bueno, esa es fundamental porque esa es la estrella polar, ¿no?, que te va guiando por el camino, a pesar de que a veces la noche pueda ser muy oscura. Si tú tienes un para qué potente, como decía Nietzsche, ¿no?, cuando tú tienes un para qué, te vale o puedes superar casi cualquier cómo, ¿no? Y eso es lo que te da el propósito, el tener claro para qué estás haciendo lo que estás haciendo y cuál es el objetivo de tu negocio, ¿no? Bueno, pues con esto, con esta frase estupenda, te iba a decir, danos una frase de esas tuyas para acabar, pero creo que ya nos la has dado, encontrar el sentido de la vida, y con Nietzsche y contigo, Isabel, nos quedamos. Muchísimas gracias por Encantada. enseñarnos a ser más resilientes y bueno, y por Claro que formar sí. parte de este equipo y de este sueño también. Gracias, Pues gracias Isabel a ti, Sousa. Marilo, muchas gracias.